Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Las universidades públicas del país rechazan el recorte presupuestario ordenado por el gobierno nacional, que según han dicho servirá para afrontar la crisis económica agravada por la expansión del coronavirus en el país. La reducción del presupuesto de las universidades supera los 98 millones de dólares, lo que podría poner en peligro su oferta académica, ya que supondría la reducción de la plantilla de profesores. La Escuela Politécnica Nacional expresó su malestar e inmensa preocupación por la merma en su presupuesto que impacta sobre todo en el rubro para el pago de la nómina de profesores y empleados. Además, calificó la decisión de unilateral e inconsulta y remarcó que se desconoce el sustento técnico y jurídico de tal medida. Recordemos que en enero pasado la Universidad Politécnica sufrió otro recorte, lo que eleva a casi un 18% la merma de su presupuesto. Horas 9. Muchas gracias a Florinera Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, por atender esta invitación. Por cierto, en un marco de extrema preocupación en el sector educativo. Estábamos insistiendo en que lo primerito que hay que preguntarle al ministro de Finanzas es por qué se pretende violar la Constitución rebajando el presupuesto del Estado destinado a la educación y a la salud, porque así lo han hecho. Consecuentemente, esto pues sería mi primera interrogante respecto de cómo está leyendo la Escuela Politécnica Nacional un recorte presupuestario que ya no es el primero, creo que es ya el segundo o el tercero, y que obviamente está afectando a áreas fundamentales de la academia. ¿Cómo está, señora rectora? Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Efectivamente, vemos con muchísima preocupación estas decisiones que se han tomado respecto a la reducción de los presupuestos en las universidades. Como usted bien dice, este es el segundo recorte de magnitud que recibimos dentro de la Escuela Politécnica Nacional. El año anterior estuvimos peleando por un recorte que se nos hizo y en este momento recibimos un segundo recorte y estamos muy preocupados por el normal desenvolvimiento de nuestras actividades en los ejes sustanciales de la acción, del accionar de la universidad, que tienen que ver con, evidentemente, la docencia, impartición de clases, los trabajos de investigación y vinculación, lo que nosotros hacemos por la comunidad. Estamos seriamente preocupados. Ahora, ¿ustedes tienen la confianza de que esta reunión que se va a dar hoy en la Asamblea Nacional abra posibilidades de entendimiento con el ministro de Finanzas? Porque ya intentaron esto. Me imagino que ya han intentado algunas oportunidades. Muchas cosas, así es. Y al ministro ya no se le puede creer muchas cosas. Nos ha mentido, como decíamos con Licenia hace poco, en la anterior entrevista, en todo. En todo. Nos ha mentido absolutamente en todo. ¿Qué confianza entonces hay de que este diálogo sea de oídos abiertos, receptivos? Bueno, no sabemos. Yo en realidad hasta ahora no me he podido reunir con el señor ministro, exponerle algunos de los criterios y análisis que hemos hecho dentro de la academia. Yo sí quisiera resaltar que la universidad en general, por ejemplo, en esta pandemia, ha sido quizá el sistema, las instituciones que más han aportado, Y eso no se ve. Más han aportado con su gente, con los conocimientos, con los aportes técnicos, con su equipamiento, con todo, con todo. Nosotros, como universidad, hemos hecho un modelo, les hemos dado una aplicación, tenemos un banco de alimentos que ayuda de manera impresionante a la entrega de alimentos a todas las comunidades necesitadas. Hemos apoyado al Ministerio de Educación con plataformas gratuitas para capacitar a más de 9,000 profesores gratis. Y esas cosas no se ven. Eso le digo desde la Politécnica.
Imagínense desde otras universidades que tienen las áreas médicas, la gente que han puesto, los equipos que han colocado, etcétera. Y eso sin contar con el hecho de que, por ejemplo, nosotros tenemos el Instituto Geofísico, ¿no? Ahora ya nos olvidamos, ya nos hemos olvidado, pero resulta que hace exactamente 4 años, el 16 de abril del año 2016, tuvimos el terremoto en Pedernales. También no nos olvidemos de que nos hizo asustar el volcán Cotopaxi. ¿Y quiénes están ahí? El personal del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, haciendo una labor que debería ser reconocida por el gobierno directamente, pero es reconocida por la Escuela Politécnica Nacional. Nosotros pagamos esos profesionales, los equipos son nuestros, nosotros los hemos gestionado, es decir, hacemos una labor por el gobierno, para todo el país, pero lo hace la universidad. Y eso hay que reconocerlo, y hay que observarlo, y hay que entenderlo. Y esas cosas son adicionales a la educación que impartimos a miles de estudiantes que especialmente vienen de sectores necesitados, vulnerables en nuestra universidad. El 50% de los estudiantes viene de sectores vulnerables y corresponde a los cuartiles 1, 2 y 3. Y el 25% de nuestros estudiantes viene de provincias. Es decir, que atendemos a muchos estudiantes que si no se diera esta oferta a través de la educación pública, muy probablemente no podrían estudiar. Y la educación que se imparte desde una universidad como la Escuela Politécnica Nacional transforma las vidas de esas personas, transforma la vida de esas personas, de sus familias y de sus comunidades, porque nosotros sí vivimos lo que la educación significa, cómo esas personas probablemente vienen de una condición muy humilde, quizá de unos padres que no tuvieron la oportunidad de estudiar, quizá ni la primaria, y se transforman en profesionales gerentes de empresas, ellos mismos son los que crean empresas, etcétera. Entonces estas cosas es necesario que se visibilice esa importancia que tiene la educación. Ojalá el señor ministro nos escuche, entienda, se sensibilice. Ojalá lo haga. Yo voy a ir porque no hay peor lucha que la que no se hace. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Estamos conversando con Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Rectora, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. ¿Cuál es la afectación concreta en cuanto a su centro de estudio superior? Ayer la Universidad Central, por ejemplo, daba a conocer que corrían el riesgo de cerrar carreras. Se ha suspendido ya el inicio del periodo de matriculación. Se decía que muchísimos estudiantes no van a poder iniciar este nuevo ciclo académico. En la Politécnica Nacional, ¿cuál es el riesgo? ¿Qué está en riesgo? ¿Qué se puede perder por esta decisión gubernamental? Bueno, nosotros, como esta es una afectación directa hacia lo que es la nómina, pues la preocupación es que tengamos que desvincular a profesores que colaboran con nosotros, especialmente profesores contratados, pero que colaboran a lo largo de todas las carreras de la universidad. Entonces es muy difícil que yo le diga a esta área o esta carrera no se puede abrir. No, pues es que definitivamente se ve afectada toda la universidad y por tanto el riesgo es que no podamos comenzar las clases, no podamos desarrollar las clases, porque en definitiva, imagínense, además ahora estamos en modalidad virtual. Nos hemos tenido que adaptar a una serie de condiciones que son en realidad más complejas. Todos tenemos que aceptarlos. Todos tenemos que aceptarlos. Son más complejas. Nosotros somos una universidad eminentemente técnica. Por tanto, el adaptarnos a esa condición es un tema más complejo. Pero si además a eso le sumamos que tenemos que mandar a muchísimos profesores que están colaborando con nosotros y que además tienen una experticia, o sea, nuestro talento humano no es cualquier talento humano, pues tiene un perfil, una experticia, unas condiciones que ayudan a que esté colaborando con nosotros, pues pone en riesgo el que podamos abrir nuestras clases normales de este semestre, que además es especial porque tenemos que hacerlo en modalidad virtual para no exponer a nuestros estudiantes a posibles contagios y que ellos vean mermada su condición de salud.
Pero, o sea, y ojo que nosotros ahorita todavía también estamos buscando recursos para poder darles a nuestros estudiantes de condiciones más críticas, conectividad y computadoras para que puedan unirse a estas condiciones. Entonces, a todo eso se suma este recorte. O sea, es muy preocupante. Señora rectora, digo, no se entiende entonces conceptualmente lo que implica otorgar presupuesto al sector educativo, que como todo el mundo sabe, aunque suene cliché, pero vale repetirlo, no es un gasto, es una inversión, No, pues, es una inversión necesaria, fundamental para el desarrollo del país. Por supuesto. Consecuentemente, bien vale profundizar en este concepto, porque al parecer al ministro de Finanzas y a la ministra de Gobierno se le olvida, porque le oí decir ayer a la ministra Romo, no, se les va a recortar por la crisis sanitaria. Pero señores, para atender una crisis sanitaria se requiere academia y se requiere salud, se requiere. Consecuentemente le pido su reflexión. Claro, y sí, exactamente, y como usted bien dice, o sea, es una inversión, una inversión. Sí han habido propuestas que se han hecho, sí se ha podido dar algunas respuestas a la crisis, es porque en la academia se desarrolla conocimiento, investigación, porque hay gente que trabaja en ello. ¿Usted cree? Nosotros desarrollamos un modelo. ¿Usted cree que ese modelo es porque se sientan 4 amigos y desarrollan el modelo? No es así, pues es fruto de que hay ahí una gente con un conocimiento, han hecho muchísima investigación y por eso pueden responder en este momento y dar una herramienta. Nosotros desarrollamos en el celular una aplicación para conocer cómo está nuestro entorno y ver de qué manera va creciendo la pandemia. Esa aplicación, ¿usted cree que de cualquier manera se logra? No, pues la academia es la que está dando las soluciones, la que está planteando, miren, esta es la solución y en este momento nosotros lo hacemos de inmediato. Entonces, si no invertimos en la investigación, no invertimos justamente en el desarrollo de las personas que van a dar soluciones al país, al final esto nos va a pasar una factura, nos va a pasar una factura. Mire usted, en el mundo entero, los países van respondiendo a través de la gente que conoce, que tiene conocimientos. Entonces yo creo que, por favor, tomemos en cuenta la importancia de la educación. La educación además es un derecho, no es un privilegio, es un derecho. Y además es la posibilidad de dar respuesta a problemas como los que ahora vivimos, justo porque no hemos desarrollado más de una mejor manera la ciencia, la tecnología. Quizá nuestras respuestas no son tan rápidas como quisiéramos, pero por lo menos estamos ahí en la academia tratando de generar una serie de respuestas, una serie de acciones. Nosotros hemos puesto, al gobierno le hemos dado estas herramientas, vea, úselas, les ponemos a su disposición, estamos listos para lo que ustedes necesiten, para lo que ustedes quieran que nosotros les apoyemos, para la toma de decisiones. Entonces, no cometamos este error que además, como usted muy bien dijo al inicio, es inconstitucional, además es inconstitucional. Entonces, no podemos aceptar que se juegue de esta manera con la educación primaria, secundaria y, por supuesto, la educación superior. Rectora, usted como lo ha señalado, este no es el primer recorte, ya sufrieron 8 de alrededor del 18%. En términos reales de cuantificables, ¿a cuánto ascendería si esto llega a concretarse, si no hay poder humano que lo impida, perdón, si se ejecuta ya este recorte nuevo más el anterior? ¿Cuánto dinero deja de percibir la Escuela Politécnica Nacional? O sea, en realidad han sido, como decíamos, alrededor de un 18%, pues el año anterior nos recortaron 6 millones de dólares, o sea, este año al inicio del año 6 millones, más los 4 millones de dólares, 4 millones y medio que ahora nos están recortando, son 10 millones, pero aparte de eso también hemos tenido unos recortes en la parte de
de inversión que también nos están afectando. Entonces estamos hablando de alrededor de unos 14, 15 millones de dólares. Entonces esto es un tema que nos está colocando a nosotros en una condición extrema límite, ¿no? O sea, en la condición límite del funcionamiento para nosotros responder. Como universidad, todos nos buscan a nosotros. O sea, yo sí quisiera también dejar en claro de que nosotros servimos al sector público y al sector privado porque nos vienen a buscar. Nos viene a buscar el Ministerio de Educación, nos viene a buscar el Ministerio de Ambiente. Ahora estamos trabajando con ellos en una normativa. Estamos trabajando así, cerca, directamente. Nos viene a buscar el IES, nos viene a buscar la Fiscalía, nos vienen a buscar la CNE. Todos nos vienen a buscar a nosotros para que les ayudemos con soluciones técnicas. Y les ayudamos. Nos vienen a buscar los GATS. Nos ha venido a buscar Guamote. Nos ha venido a buscar San Pablo del Lago. Nos ha venido a buscar, pues, Cotacachi, para dar soluciones a diferentes temas. El agua, los volcanes, diferentes temas asociados con sus necesidades concretas. Y les atendemos. Y les atendemos. ¿Por qué les atendemos? Porque tenemos vocación de servicio, porque estamos comprometidos con la sociedad, pero para poder atenderles de la mejor manera, como siempre lo hemos hecho a lo largo de nuestra historia, necesitamos contar con un mínimo de nuestros recursos que asegure además nuestro talento humano, que es lo más importante, que es el que realmente se compromete en forma directa con todas las personas. Nosotros estamos al servicio de la sociedad, así lo hemos demostrado siempre, siempre lo hemos demostrado. Por tanto, Rectora, estos recortes son muy graves y muy serios y son muy preocupantes. Y ayúdennos ustedes también a que esto se haga una conciencia de lo que significa. Muchas gracias por eso. Rectora, nos han dicho permanentemente que esta administración gubernamental es la administración del diálogo. ¿Estuvieron en contacto con los rectores de las diferentes instituciones educativas, entre ellos ustedes, los de la Escuela Politécnica Nacional, para tomar este tipo de decisiones, o simplemente les comunicaron directamente que ya se les va a recortar y punto? ¿No hubo un consenso previo, una consulta, algo que les indique vamos a llegar a tener que tomar esta decisión por esto, por lo otro? ¿Hubo esa situación previa o no? Pero hubo una situación previa en la que nos reunimos y nos dijeron que íbamos a tener unos recortes, pero que lo íbamos a trabajar en conjunto y jamás hablamos de nómina, jamás hablamos de nómina. Entonces, efectivamente, nosotros estuvimos haciendo un análisis de qué cosas por la situación que estamos viviendo en este momento no se iban a ejecutar y estábamos haciendo una cuantificación. Pero jamás eso iba a llegar al valor de 4,5 millones y jamás estábamos hablando de nómina. Y cuando este hecho sucede, que es el 30 de abril en la noche, nosotros no se nos comunicó, no se nos alertó, simplemente desde el sistema de finanzas, el SIGEF, se retiraron los recursos. Punto. Y los rectores no fuimos comunicados, sino que nuestros financieros detectan ese tema en el sistema. No tenemos ninguna comunicación oficial que diga, señores, por estas razones, por esto, nada. Entonces, estábamos en un proceso de conversación donde íbamos a hacer un análisis paulatino y de pronto nos hace el recorte. Esa es la situación. Sí, señora rectora, la Universidad Central ha dicho que temen ellos que 500 profesores y técnicos docentes queden fuera tras este recorte, pero solo en la central. No sé qué porcentaje de docentes saldrían de la Escuela Politécnica Nacional y de otras universidades e institutos que van a ser recortados. Consecuentemente, el golpe es muy potente, ¿no? Por supuesto, o sea, de nuestra universidad. Nosotros tenemos 225 entre docentes ocasionales y técnicos, docentes y técnicos de laboratorio y de investigación que nos apoyan en nuestras tareas. Estas personas se verían afectadas con esta medida. Y bueno, está el tema, por un lado, de los docentes, las personas que se ven afectadas. Imagínense, se encuentran en el desempleo y luego también
los estudiantes, pues todos los estudiantes que del sector público, pues también se van a ver afectados, ¿no? Porque no sabemos esto en realidad si nos va a permitir atenderlos de la manera que se requiere. Tenemos que volver a destacar la importancia de la calidad de la educación, incluso bajo estas condiciones. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Que al final haya tanta deserción estudiantil o haya tanta pérdida de nuestros estudiantes que el sistema también va a tener que absorber estas problemáticas, porque todo eso va en conjunto, todo va en conjunto. Los estudiantes con los profesores, con el personal que apoya, todos estamos formando parte de un mismo conjunto que está sacando adelante a la educación superior. ¿Y se ha pensado, rectora, o se mantiene como estaba previsto el cronograma de matriculación de inicio del periodo escolar, del periodo académico, o eso lo van a revisar? A ver, nosotros ya matriculamos a nuestros estudiantes, pero en este momento estamos un poco haciendo un análisis porque, en definitiva, primero, no podemos permitir que se violen nuestros derechos y, obviamente, vamos a ver si es que estamos en capacidad o no de poder iniciar. O sea, si continúan estas medidas, si no se revé esto, sí creo que nos vamos a ver abocados a suspender también las clases, como lo están haciendo otras universidades, porque no podríamos enfrentar toda la carga de estudiantes que tenemos, los estudiantes que vienen de nivelación. Verá que todavía no los recibimos, recién los vamos a recibir. Son 1,500. Entonces, y básicamente son atendidos por muchos profesores ocasionales. Entonces, no es posible que nosotros atendamos todo ese universo de estudiantes bajo estas condiciones. Entonces, probablemente tendremos que también suspender nuestras clases si es que no se revén las medidas que han sido dadas desde el Ministerio de Finanzas. ¿Han pensado en realizar, no sé, ese tipo de protestas simbólicas como las que hicieron ayer docentes de la central, el hecho de salir con las medidas sanitarias del caso, las restricciones de distanciamiento, etcétera, para hacer escuchar también su voz? ¿Han pensado algún tipo de protesta más allá del tema de medios? Bueno, estamos analizando, ¿no? Porque nosotros no queremos exponer a ningún estudiante, sin embargo, nuestros estudiantes sí estuvieron allí, un grupo de estudiantes de lo que se llama la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador, porque es impresionante, miren, los estudiantes son conscientes del efecto que está causando esto sobre la calidad de su educación. Y entonces los estudiantes, unidos a los estudiantes de la Universidad Central, los estudiantes politécnicos del Ecuador, sí ha habido una movilización y una acción. Nosotros vamos a analizar si es necesario, también tendremos una presencia. Nosotros evidentemente no queremos exponer a ninguno de los miembros de nuestra comunidad a ponerse en peligro en sus condiciones de salud, pero también tenemos que hacer oír nuestra voz, y por eso sí nuestra presencia en medios sí va a hacerse sentir. Yo decía esta última reflexión, claro, un breve comentario. Confinados, aislados, pero no callados. Así es. Y hay formas de decir, hay formas de decir las cosas. Por supuesto. Si es que alguna cosa pasa, la responsabilidad no es de los jóvenes ni de los docentes. Así es. La responsabilidad es de quien toma semejante medida. Por eso supuesto. Es que le pido la reflexión suya sobre esto para finalizar, señora rectora. Por supuesto, es que también necesitamos hacer escuchar nuestros derechos. Yo escuchaba el día de hoy algunas reflexiones, incluso desde otros países, cómo miraban con enorme preocupación y casi, o sea, incomprensión de una medida de esta naturaleza desde el gobierno del Ecuador, cuando en otros países justamente la educación es la que se ha cuidado, se ha sostenido, ¿no? Porque es la que nos va a permitir seguir en el futuro con unas líneas claras, porque las cosas van a cambiar. Y obviamente, ¿quiénes van a dar las soluciones a estos cambios? La universidad, pues, y la educación es la que va a permitir entender
cómo vamos a funcionar en el futuro, tal vez con un mundo más digital, con unos cambios energéticos, con una protección a la biodiversidad. O sea, ¿quiénes van a permitir dar esos lineamientos? Pues las universidades y la educación superior fundamentalmente. E incluso la respuesta que se dé a la crisis económica y las alternativas, la innovación. Todo el mundo habla de la innovación. ¿De dónde viene la innovación? ¿De dónde viene? De la gente en la universidad. ¿Dónde están los innovadores? Ahí están los innovadores. Ahí están los innovadores. Entonces yo creo que eso es muy importante. La respuesta a lo que va a ser el post-COVID está en la universidad. Está en la universidad. Y yo mismo me he encontrado en estos días, y ha sido lo más satisfactorio que he vivido, conversando con industriales, médicos, gente que está haciendo negocios desde su propia iniciativa, pues una serie de personas en el mundo laboral y también en el mundo público, y nos hemos encontrado, y ¿sabe qué? Es algo súper lindo, nos hemos puesto a pensar cómo salimos de estas situaciones, y yo creo que eso es justamente lo que logra la academia con otros grupos importantes dentro de la sociedad. Es el papel de la academia, la innovación, la gestión de ideas, la gestión de proyectos y de procesos que se hagan realidad. Muchísimas gracias, rectora, por su participación en nuestro programa de entrevistas. Le deseamos suerte hoy en su comparecencia virtual en la Asamblea Nacional. Ojalá y todas estas alertas sean escuchadas por las autoridades y se revea este tipo de decisiones que no solo van a atentar contra la educación, sino que profundizan la pobreza en el país. Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional. Muchísimas gracias. A pararse fuerte y a decirle al señor ministro que por favor deje de mentir. Muchas gracias. Florinela. Gracias a ustedes por estos espacios importantes y democráticos. Gracias. En Punto Noticias, la noticia vive.